hermanos, buenos días. El día de hoy traigo para usted una palabra que es producto de una reflexión que hacía el pastor Felipe el sábado pasado. Usted recordará que yo le envié ahí una instrucción de mi pastor para conectarnos el sábado, por la tarde del sábado, y fue una reunión en donde el pastor Felipe convocaba a la red de Trigo Family, de Trigo y Miel, para pues estar en oración y para darnos una palabra. Y después de la oración, el pastor Felipe y su esposa daban una palabra que a mí realmente me impactó, realmente cimbró mi corazón y vamos a decirlo así, esta palabra es una derivación de ese mensaje de los pastores Felipe y Angélica y Felipe. Pero antes de introducirnos al tema, vamos a hacer una palabra de oración. Señor, te doy gracias, Padre. En esta mañana, Señor, yo bendigo tu nombre, Señor. Te exalto, te alabo, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre, mi Dios, es tu misericordia, Señor. Te doy gracias, Señor. Señor, que esta palabra, Señor, que has traído, Señor, en esta mañana, Señor, sea anidada en nuestro corazón, Señor, y produzca, Señor, fruto en abundancia, Señor. Es tiempo, Señor, de que produzcamos fruto en abundancia, Señor. Que sea ahora, Señor, tu palabra revelada, Señor, a mi corazón, no solamente a mi mente, no solamente a mi oído, Señor, sino que sea revelada y sea viva, Señor, en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar. Vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Seguramente es un pasaje que usted ya conoce, es un pasaje pues muy conocido. Está, repito, en el libro de Lucas, capítulo 1. Vamos a leer primeramente de los versos 5 al 25. Lucas, capítulo 1, versos 5 al 25. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Es la historia de una pareja que no tiene hijos, pero es una pareja sacerdotal. El primer nombre que aparece aquí es el sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth. Dice la Biblia que Zacarías era de la clase del sacerdote Abías, y uno puede indagar en el libro de las Crónicas, Primera de Crónicas, ahí aparece el sacerdote Abías, y la clase del sacerdote Abías es la clase, o el sacerdote Abías fue el número 8. Usted recordará que el número 8 es un número importante en la Escritura, porque el 8 es un número de cambio, es un número de renovación, es un número pues de nuevo comienzo. Y así empieza esta historia, hablando de Zacarías y hablando de Elizabeth. Ambos, verso 6, eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Es la historia de un matrimonio sacerdotal que no tiene un buen presente y ni siquiera tiene un buen futuro, porque ya son viejos de edad, están entrados en años y no han alcanzado la promesa para todo hombre, para toda mujer, que es tener un hijo. Y yo puedo ver en la vida de esos dos ancianos, puedo ver en la vida del sacerdote Zacarías y de Elizabeth cierta frustración, pero no una frustración a grado tal de dejarlo todo, sino una frustración aparentemente interna, una frustración aparentemente que era llevada en silencio, aunque todo el mundo sabía, todo el mundo podía intuir esa frustración. Ellos la llevaban en silencio y, lejos de apartarse de las cosas de Dios, seguían fieles en su cometido, seguían fieles en su misión, en su comisión, que era servirle a Dios. Dice la Biblia que ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Verso 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario
del Señor. Mire, a mí aquí hay varias cosas que particularmente llaman mi atención, porque Zacarías y Elizabeth son de una clase sacerdotal, concretamente de la clase del sacerdote Abías, que es el octavo. Pero Zacarías y Elizabeth representan un mover, representan un fluir anclado en la ley, y lo voy a decir así, anclado en la religión, anclado principalmente en la religión y en la religiosidad judía. Dice aquí, y esta parte me gusta mucho porque es como muy ilustrativa, dice: aconteció que ejerció Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio. Y conforme a la costumbre del sacerdocio nos habla de una manera de ejercer el sacerdocio apegada a las costumbres. Lo voy a decir así: es un sacerdocio institucionalizado, es un sacerdocio extraordinariamente cuadrado, ordenado, es un sacerdocio más bien religioso. Escúcheme, es un sacerdocio, es una vida cristiana, lo voy a poner así, es una vida cristiana realmente institucionalizada, acartonada, muy correcta, muy formal, muy de el domingo no falto y hago esto y hago lo otro, pero es una vida que aparentemente está ordenada, que aparentemente está consagrada, pero es una vida que no tiene fruto. Es una vida que carece de fruto, que carece del producto de esa consagración, que carece de la promesa que toda religión, principalmente la palabra de Dios, que no es una religión, pero principalmente la palabra de Dios promete. En la palabra de Dios hay promesas. Y no son letra muerta, sino que son vivas. Verso 9. Conforme a la clase del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Usted se acuerda que esto es muy importante traerlo a memoria. Porque usted se acuerda que el tabernáculo, y en este caso el templo, tenía tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. La particularidad del altar del incienso era la siguiente: que el altar del incienso estaba en el umbral de la puerta del lugar santísimo. Entonces, la Biblia dice que Zacarías está ministrando la presencia de Dios y está ministrando en el altar del incienso. Y ojo, repito, el altar del incienso está en el umbral al lugar santísimo. Mi interpretación es que el altar del incienso es el último lugar en el que uno tiene que estar para entrar al lugar santísimo. Ahora, recuerde usted que el altar del incienso, y el incienso representa la oración de los santos. Por lo tanto, la entrada a la presencia misma de Dios, la entrada al lugar santísimo, no es otra sino el altar del incienso o las oraciones, la administración de la presencia de Dios a través de la oración. Ahora, me voy a detener un poco aquí porque yo inicié este mensaje diciendo que la palabra que Dios trae hoy para su pueblo está básicamente basada, o mejor dicho, está basada en lo que el pastor Felipe y la pastora Angélica estaban enseñando el sábado anterior. Miren, el pastor Felipe decía lo siguiente, perdón, no sé si todo el mundo lo pudo ver, ya era tarde, yo creo que eran como las 7:30 o 8 cuando esa palabra fue dada, y lo que decía el pastor Felipe es que con esto que estamos viviendo de la pandemia pareciera, es decir, no es una casualidad, no es una circunstancia más de la vida de la humanidad, sino que esta pandemia que estamos viviendo, esta situación mundial que se está viviendo, tiene un propósito. Y ese propósito básicamente es
que la iglesia tiene que prepararse. El pastor Felipe decía una cosa que a mí me llamaba poderosamente la atención. Decía el pastor Felipe que aún no era el tiempo del fin, sino que era un tiempo previo al fin. Y básicamente la palabra se resumía en que es un tiempo que la pandemia y el tiempo posterior a la pandemia le tiene que servir a la iglesia para prepararse y para prepararle el camino, para prepararle la venida a nuestro Señor Jesucristo. Lo que decía el pastor Felipe y lo que daba a entender es que este es un tiempo en donde la iglesia y el mundo entero está siendo agitado, pero por esa misma agitación el corazón de muchos iba a estar receptivo, iba a estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Y en esa receptividad y en esa cierta inclinación, si usted quiere por miedo de la gente, si usted quiere por incertidumbre y hasta por curiosidad, el corazón de la gente, el oído de la gente iba a tener comezón para entonces poder nosotros, la iglesia, llevar la palabra y así prepararle el camino al Señor para su venida. Eso fue lo que predicaron los pastores y a mí me llamó poderosamente la atención. Porque es un tiempo de despertar, es un tiempo de avivamiento. Lo voy a decir así, es un tiempo en el que la iglesia tiene que nacer. Escúchame bien, hermano, la iglesia tiene que nacer. La iglesia eres tú y soy yo. La iglesia somos tú y yo, y la iglesia tiene que nacer. Existe como semilla, pero la iglesia no ha sido dada a luz. La iglesia tiene que nacer. Y ahorita justamente por eso estoy tocando este pasaje, porque es lo que quiero hablar. Zacarías y Elizabeth representan a la iglesia, pero representan un tipo de iglesia que no tiene fruto. Representan una iglesia religiosa. Representan un cristianismo que más que ser una fe, más que ser una convicción, es una religión. Es una institución humana. Y déjame decirte algo, hermano. La iglesia no es una institución humana. La iglesia no es una institución terrenal. La iglesia es una institución divina. La iglesia es una institución que ha nacido del corazón de Dios. No es obra de hombres. Y nosotros, tal parece, la hemos convertido en obra de hombres. Yo ya he dicho esto antes, no hace mucho dije, bueno, ¿por qué la gente se va de las iglesias? ¿Por qué la gente no se queda en las iglesias? ¿Por qué la gente no se afirma en las iglesias? ¿Por qué la gente está en una iglesia y nomás sale de la iglesia, ya se desgarriata y medio? Porque en el corazón de la gente hay una religiosidad. En el corazón de la gente no hay una fe sincera, no hay una fe verdadera, no hay un amor verdadero hacia Dios, sino hay muchas otras cosas que impiden el arraigo de la gente a la iglesia. Los chavos se aburren, lógicamente, porque ellos están hartos de las instituciones, y más los chavos de ahora. Y si ven adultos muy religiosos, pero poco amorosos, pero poco entregados, entonces los chavos no creen que haya una fe verdadera en la iglesia, sino que en todo caso es algo que hacen los grandes o que hacemos nosotros los domingos, pero ya es una actividad más porque se ha institucionalizado. Zacarías y Elizabeth representan a la iglesia, y como decía hace un momento, es una iglesia que no tiene fruto. Mire, solamente para que se dé una idea, Elizabeth, la palabra Elizabeth significa casa consagrada a Dios. Y la palabra Zacarías significa el Señor ha recordado, el Señor se ha acordado de mí. Mire, si combinamos una casa consagrada a Dios más el Señor se ha acordado, el Señor me ha visitado, el Señor me ha visto, está hablando ni más ni menos que de la iglesia. Sí, pero es una iglesia que por religiosa no tiene fruto, carece de fruto. Verso 9. Zacarías entró, ejerció el sacerdocio conforme a la costumbre del sacerdocio y le tocó en suerte ofrecer incienso, entrando en el santuario del Señor.
ya decíamos, esta parte del santuario que representa el umbral, representa el límite entre el lugar santo y el lugar santísimo. Mira, hermano, para que tú y yo nos afirmemos, para que tú y yo vivamos un evangelio verdadero, no una religión, no una rutina, sino para que la palabra de Dios y todo lo que dice este sagrado libro sea vivo en nuestras vidas. Nosotros tenemos que entrar a ese lugar en donde no podemos estar de pie, en donde no podemos resistirnos, que es la presencia misma del Señor, que es el lugar santísimo. La iglesia tiene que dar el paso, pequeño gran paso entre el lugar santo y el lugar santísimo. Verso 10. Dice: entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Mire, esta escena a mí realmente me impacta, hermano. Me impacta porque estamos hablando de un hombre de fe, estamos hablando de un hombre entrenado en la fe, estamos hablando de un hombre que conoce la palabra, que ha escuchado de los profetas, que ha escuchado de las maravillas de Dios. Y cuando se le aparece un ángel y cuando por fin se le presenta Dios mismo, cuando por fin se le presenta una maravilla palpable de parte de Dios, el hombre se sobrecoge en temor, el hombre se espanta y no sabe qué hacer. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible de un hombre que todo el tiempo está leyendo las Escrituras, que conoce la historia de las Escrituras, y cuando las Escrituras se le hacen vivas, se espanta? ¿Me sigue, hermano? ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo es posible? La Biblia dice que el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. Bueno, mejor dicho, no es que la Biblia diga, sino que el último profeta del Antiguo Testamento es Malaquías, a partir del cual Dios guarda silencio para con su pueblo alrededor de 430 años. A este periodo se le conoce como el silencio de Dios. Periodo en el cual, por la dureza del corazón del pueblo, Dios no le habló más a su pueblo. Dios no levantaba otros profetas hasta que regresa, hasta que pasan esos 400 y tantos años y aparece Juan el Bautista. ¿Cuánto es lo máximo que su esposa le ha dejado de hablar? ¿Cuánto es lo máximo que tú le has dejado de hablar a tus hijos? Un día, exagerando, a los 2 días ya te ablandas o se ablandan y ya empiezan a dialogar normalmente. Pero aquí dice la Escritura que Dios les dejó de hablar por 400 y tantos años. No hubo más palabra de Dios para su pueblo. No hubo más diálogo de Dios hacia su pueblo, porque Dios estaba cansado de hablarle a su pueblo. Dios estaba cansado de hablarle a alguien que no le hacía caso. Dios estaba cansado de contarle de maravillas, de milagros, y el pueblo ni se inmutaba. ¿Está aquí, hermano? El pueblo ni se inmutaba. Todo el tiempo Dios le decía: mira, yo te amo, mira mis maravillas, mira mi fuerza, mira que yo te saqué, mira que yo he hecho esto por ti. Y el pueblo ni se inmutaba hasta que Dios dijo: basta, no más palabras a este pueblo de dura cerviz. Entonces el sacerdote Zacarías, que continuaba ejerciendo el sacerdocio, que conocía la Escritura, el sacerdote Zacarías nunca había experimentado en su carne, vívidamente, nunca había tenido una experiencia palpable con Dios. Mire, es un sacerdote que conoce la Escritura, es un sacerdote entrenado en la ritualidad, entrenado en la religión, pero es un sacerdote que no ha vivido lo que lee todos los días. ¿Está aquí, hermano? ¿Habrá alguien que lea, que se sepa la historia, pero que no haya vivido lo que dice este libro? ¿Sabes una cosa? La religión
la religiosidad nos impide vivir realmente la palabra de Dios. ¿Sabes una cosa? El Señor Jesús vino y con lo que se peleó, con la institución que se peleó, fue contra la religión. No podemos tener una religión, hermano. La religión es aburrida. Necesitamos experimentar en carne propia la palabra de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios se haga viva en nosotros. Que sea una realidad y no una historia. Repito el verso 11, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió el temor. Verso 13, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Llamarás su nombre Juan. Llamarás su nombre en hebreo Yahanan. Pero mire, estaba buscando este pasaje y me llamó mucho la atención cómo lo traduce la versión Félix Torres Amat. Zacarías 1:13, pero en la versión Félix Torres Amat. La versión Torres Amat, que no apunté, pero me aprendí, dice lo siguiente: dice, Zacarías, tu oración ha sido, qué bueno que me la aprendí de memoria, tu oración ha sido escuchada, no, tu oración ha sido bien despachada, dice la escritura en la Félix Torres Amat, ha sido bien despachada y tú verás al Mesías. Mire, hermano, qué tremenda palabra le está dando Dios a Zacarías a través de Gabriel. Le está diciendo: oye, tu oración, esa por la cual has estado orando tanto tiempo, ha sido escuchada y tú verás al Mesías. Ahora, si lo pensamos bien, hermano, Zacarías había pedido por mucho tiempo, Zacarías había pedido, quizás, hermano, toda su vida, ver al Mesías. Pero, ¿sabes cómo creo que lo pedía Zacarías? De manera religiosa. De manera religiosa. Era un rezo que Zacarías hacía, pero quizás no lo creía. Voy a hacer una imitación, no es una grosería ni nada, pero voy a hacer una imitación a la manera judía. Queremos ver al Mesías, queremos ver al Mesías, queremos ver al Mesías. No sé si usted ha visto cómo rezan los judíos. Yo no digo que todos sean religiosos, sino que hay una religión y hay una práctica, hay una manera de poner por obra lo que dicen. Y entonces los judíos, su oración permanente es: el Señor, envíanos al Mesías, y queremos ver al Mesías, y queremos ver al Mesías, y queremos ver al Mesías. Pero yo no sé cuántos lo harán verdaderamente convencidos. Yo no sé cuántos lo harán verdaderamente necesitados de que venga el Mesías. Quizás algunos lo esperan de una forma, y como ya se les presentó de esa forma, no lo conocieron. Ahora, quiero decir una cosa más de este pasaje que me llama la atención. ¿Qué significa ver al Mesías, hermano? ¿Qué significa ver al Mesías? ¿Qué significa ver la salvación? Tú y yo necesitamos ver al Mesías. Yo estoy seguro que en muchas áreas de nuestra vida necesitamos ver a Dios ahí, obrando, actuando, vivo. Yo no sé cuántas veces tú habrás orado: Señor, toca el corazón de mis hijos. Señor, toca el corazón de este familiar. Señor, mira, ayúdame con esto. Señor, mira, ayúdame con esto. Y es realmente que necesitamos ver en esa área, en esa persona, en ese familiar, necesitamos ver al Mesías, y no lo hemos visto. Lo oramos, casi que lo rezamos, pero no lo recibimos. Quizás porque solamente hay una oración religiosa en nuestro corazón y no hay una oración de verdadero convencimiento, no hay una oración que nazca del corazón. No lo sé, pero yo puedo ver en la vida de Zacarías una repetición, y yo puedo ver que Zacarías oraba desde su juventud: Señor, envíanos, Padre, envíanos al Mesías. Dios Todopoderoso, envíanos al Mesías. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, envíanos al Mesías. Y lo rezaba de continuo. Y cuando el ángel le dice: vas a ver al Mesías, la actitud de Zacarías fue: no lo creo.
No lo puedo creer. Que alguien me explique eso, hermano. ¿Cómo alguien que ora por esa petición toda la vida, que está orando por esa petición toda la vida, y cuando se la van a dar, lo duda y tiene temor? ¿Me sigue? ¿Qué cosa más increíble y qué cosa más paradójica? ¿Qué cosa más paradójica? Vamos a poner un ejemplo, un tanto fuera de Zacarías. Pero imagínate, hermano, que tú vienes a la iglesia con todo el gusto y aprendes y te metes a un curso de guerra espiritual. No, que los demonios, que las potestades, que todo esto, y tú lo aprendes, y te gusta, te emociona. Sales a la calle y se te presenta un endemoniado y te espantas. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Pues bueno, lo mismo le estaba pasando al sacerdote Zacarías. Toda su vida había orado porque el Señor le enviara al Mesías, y cuando se le presenta, tiene temor y lo duda. A veces en la iglesia cristiana pasa eso, hermano. Aquí predicamos, hablamos de la palabra, la leemos, etc. Pero cuando salimos a la realidad y se presenta la oportunidad de vivir la palabra, tenemos miedo o no nos acordamos. Y esto de muchas maneras, de verdad que es de muchas maneras. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados y contra potestades. Lo hemos leído muchas veces. Pero cuando sales a la calle y tu jefe te grita, cuando sales a la calle y te peleas con tu esposa, o tienes un conflicto y no estás consciente de que tú ya leíste eso, que no es tu lucha contra tu esposa, contra tu esposo, que no es tu lucha contra tu jefe, contra tu jefa, que no es ese tipo de lucha, sino es contra principados y potestades. Pero lo acabamos de leer, ¿y por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo creemos? Si lo acabamos de leer. Y es una cosa que estamos practicando, que estamos leyendo. ¿Por qué no lo creemos? ¿Por qué no lo ponemos por obra? Porque somos religiosos. Porque hay en nuestra mente y en nuestro corazón religión, pero no una convicción profunda y verdadera. Aún así, en la infinita misericordia de Dios, Dios te da la oportunidad cada día de que la palabra cobre vida y cobre sentido para ti y cobre sentido para mí. Verso 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido bien despachada, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Mire, aquí yo hace un momento le platicaba de la versión Félix Torres Amat, y de esta versión que estoy leyendo literal es la Reina Valera, y parece que hay una discrepancia, parece que son dos cosas distintas, porque la Torres Amat dice que el ángel le dijo a Zacarías: tú verás al Mesías, y la Reina Valera le dice: tú tendrás un hijo a través de Elizabeth que llamarás Juan. Parece que hay una discordancia, parece que hay una contradicción entre ver al Mesías y ver a Juan, pero yo creo que no la hay. Y ahorita vamos a ir avanzando en eso. Algunos traducen el significado de Juan de una manera: Dios es bueno. Juan significa Dios es bueno. Otros la traducen como el enviado de Dios. Esas dos traducciones tiene Juan. Pero miren, vamos a seguir leyendo esta parte y dice, fíjese, Juan representaba el fruto de la iglesia. Juan representaba el fruto de la unión entre Zacarías y Elizabeth, y para ti y para mí, Juan representa el fruto que la iglesia tiene que dar. Yo estoy convencido que el fruto de la iglesia en general, pero de esta en particular, aún no llega. Y esta iglesia tiene que dar fruto para que tú y yo veamos al Mesías. Para que esta iglesia vea al Mesías, tiene que dar fruto antes. Escúchame lo que te estoy
estoy diciendo, hermano? Esto es muy importante para que esta iglesia, para que en tu vida veamos, para que en tu vida se vea el Mesías. Antes tenemos que dar fruto. El Mesías no puede venir si antes no hay fruto. Y ahorita explico el fruto. Verso 14 dice lo siguiente: y tendrás gozo y alegría cuando llegue el fruto. Escúchame, cuando llegue el fruto tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Mira, esto tiene la mayor importancia porque me hace recordar los hechos de los apóstoles. Usted recordará que Jesús los mandó que estuvieran en Jerusalén por 40 días, al cabo de los cuales la promesa del Padre iba a llegar, que era el Espíritu Santo. Cuando llegue el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, es en ese momento que nace la iglesia. Y ese momento es similar al que está describiendo aquí Lucas. Le está diciendo a Zacarías: mira, Zacarías, mira. Cuando llegue el fruto de la promesa, cuando llegue Juan, entonces te regocijarás. Entonces habrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán contigo. La iglesia tiene que producir fruto de gozo. O dicho de otra manera, el fruto va a producir en la iglesia gozo, regocijo, desbordante. Dice más, verso 15: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esta parte donde dice no beberá vino ni sidra, habla de que tiene que ser el fruto, producto de la consagración a Dios. Producto de la consagración a Dios. No va a venir fruto a la congregación si no hay gente dispuesta a consagrarse, a apartarse de todo lo que estorba, a consagrarse para Dios. Y entonces vendrá sobre la iglesia, entonces vendrá el Espíritu Santo, no en forma de bautismo, no, sino en forma de llenura del Espíritu Santo. Y a mí he estado meditando en qué es la llenura del Espíritu Santo. Yo estoy casi seguro, hermano, lo voy a consultar con mi pastor, pero estoy casi seguro que el bautismo del Espíritu Santo es una cosa y la llenura del Espíritu Santo es otra cosa. Estoy totalmente seguro de ello. Yo creo que en la llenura del Espíritu Santo nuestro rol tiene que ser total, porque no es que venga Dios y te llene, no, hermano, Dios no te va a llenar como si fuéramos meros recipientes. La llenura del Espíritu Santo es algo que uno busca todo el tiempo, en todo lo que haga, llenarse de su presencia. ¿Me sigue? Todo lo que hacemos tiene que ser buscando su llenura. Y después, como consecuencia de eso, puede venir el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, podemos decir: Señor, lléname. Pues Dios no te va a llenar. Tú te llenas. Y Él en su gracia te da lo sobrenatural. Pero que se llena es uno. Verso 16: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Mire, aquí aparece otra vez, y esto está relacionado con Hechos de los Apóstoles, porque dice que va a ser un fruto tal que va a atraer a muchos al arrepentimiento. Cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan predicaron en la primera predicación de Pedro, la Biblia llama en el primer discurso de Pedro, se convirtieron 3,000. Pasaron 2 capítulos y en el segundo discurso de Pedro se convirtieron 5,000. Porque Pedro y Juan estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Sabes? No podemos llamar a nadie al arrepentimiento si tú y yo no estamos llenos del Espíritu Santo. No podemos, difícilmente alguien se puede convertir si no ve en nosotros la llenura del Espíritu Santo. Les podemos hablar, y eso yo lo entrecomillaría,
Pero si no estamos llenos, la gente no se va a convertir. Escúchame esto es muy importante. Mira, hermano, cómo tiene que nacer la iglesia. ¿Cómo tiene que nacer la iglesia? El ángel le empieza a revelar todo esto a Zacarías. Le dice: mira, Zacarías, vas a tener fruto, vas a tener un hijo, y se van a gozar contigo y se van a regocijar, y muchos se van a convertir. Y le dice otra cosa en el verso 17: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y aquí me detengo tantito, porque esta misma palabra de volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres es el penúltimo versículo con el cual se cierra el Antiguo Testamento. Voy a regresar a la incredulidad de Zacarías. Zacarías conocía lo que el profeta Malaquías había dicho 400 años antes, y estoy seguro que lo estudiaba. Y cuando el ángel se lo dijo, la actitud de Zacarías es: ¿tú crees? No puede ser. Mira, es que esto me llama la atención. Vamos a brincarnos tantito al verso 18. Dijo Zacarías al ángel: oye, ¿en qué conocer? A ver, todo esto que me dices está muy bien, pero ¿cómo sé yo que se va a cumplir? ¿Ya te diste cuenta que soy viejo? ¿Ya te diste cuenta que mi mujer es estéril? ¿Ya te diste cuenta que yo no tengo gracia? Que quizá ya se me pasó el tiempo, que no tengo el talento. ¿Ya te diste cuenta de eso? Y el ángel le dice: es tu incredulidad. Es tu incredulidad. Esa falta de fruto, esa falta de bendición no es otra cosa más que el producto de tu incredulidad. Yo he escuchado gente que me dice: es que no, yo ya estoy viejo, ¿yo qué puedo hacer para Dios? Es falta de fe. Moisés empezó su ministerio a los 80 años porque le creyó a Dios, hermano. Es que alguien me puede decir: es que yo no tengo recursos, es que yo no sé hablar, es que yo no conozco la Biblia. Es falta de fe. Si el Señor dice en su palabra que tú lo harás y que tú lo verás, créelo en el nombre de Jesús, y no pongas ningún pretexto, que no aflore tu falta de fe. Créelo. A lo mejor no lo entiendes, pero dile: sí, Señor, le entro. Porque lo que el Señor está esperando son corazones dispuestos. La palabra ya ha sido dicha, la palabra ya fue puesta, pero ahora créelo. Esto depende de ti y depende de mí. De verdad, hermano, si nosotros nos pusiéramos a ver nuestras circunstancias, mire, yo veo las circunstancias materiales de esta congregación. Somos pocos, no tenemos mucho dinero, y con todo y eso, mire lo que hemos logrado. Tenemos un lugar amplio para nosotros y ya no tenemos que pagar una renta. Y fue que nos decidimos a dar el paso. ¿Cuántos pasos más? ¿Y a qué velocidad pudiéramos avanzar si tú y yo nos dispusiéramos verdaderamente y no miráramos nuestras circunstancias? No, es que como que mi pastor no me gusta, es que como que esto no mires eso, no mires mi parecer, no tropieces en mi carne, mejor vamos a avanzar. Es más, no tropieces en tu carne. Señor, es que yo no sé, ¿yo qué puedo dar? No digas eso, hazlo. Porque el Señor ya dijo la palabra, y si Él la dijo contigo o sin ti, conmigo o sin mí, el Señor lo va a hacer con uno u otro vaso. Más vale que tú y yo nos dispongamos a caminar. Más vale que tú y yo dispongamos nuestro corazón para creer la palabra de Dios. Zacarías le dijo: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel. Mira, date cuenta con quién estás hablando. Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirían a su tiempo. Las cuales se cumplirán a su tiempo. Mira, hermano, qué cosa más trágica, porque Zacarías no se conforma con no tener fruto. Zacarías no se conforma con no ser productivo, sino que además, por incrédulo, Dios le dice: te vas a quedar mudo.
No vas a poder hablar, Zacarías. ¿Sabes? Mucha gente no habla de las promesas de Dios. Mucha gente no predica el evangelio porque no cree, porque está lleno de incredulidad. Y eso hace que sus labios se cierren. Eso hace que su lengua se pegue a su paladar y le sea imposible hablar. Porque hay incredulidad en el corazón. ¿Por qué no hablamos la palabra de Dios? Porque hay incredulidad. ¿Por qué hay incredulidad? ¿Por qué hay incredulidad? Hermano, pero la palabra de Dios ya fue dicha. La promesa del Padre ya está dada. Tómala. No lo dudes, hermano. No mires tus circunstancias. No mires tu condición. No digas, Señor, ¿yo qué puedo hacer? No digas eso. Porque grandes cosas haremos en Él. Déjenme regresar al verso 17 que dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Mira, el trabajo de la iglesia es este. El trabajo de la iglesia está en el verso 17. Claramente dice: para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia del Señor, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El trabajo de la iglesia en este tiempo es preparar el corazón de la gente, de los padres, de los hijos, de los rebeldes. Es preparar ese corazón. ¿Para qué crees, hermano? Para la venida del Señor. Escúchame lo que te estoy diciendo. Todo esto que estamos viviendo tiene un propósito, y el propósito es que la iglesia despierte y la iglesia se prepare para preparar el corazón de la gente para la venida del Señor. La revelación, la bendición que reciben Zacarías y Elizabeth no es otra que: ustedes van a ver al Mesías. Quizás esta sea la generación que vea al Mesías otra vez. Escúchame lo que te estoy diciendo. Lo voy a hacer más explícito para darme a entender. En aquellos días esperaban al Mesías de una forma, y no vino el Mesías de esa forma como la mayoría lo esperaba. Solamente la gente que abrió su corazón vio al Mesías. Y la chamba, ¿sabes quién la hizo? La chamba para entender, ¿sabes quién la hizo? Al principio, Juan el Bautista. Juan el Bautista estuvo predicando arrepentimiento por mucho tiempo, preparando el corazón de la gente para el Mesías. Hermano, tú y yo tenemos que salir a la calle y preparar el corazón de la gente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué digo la segunda venida? Para el arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Me sigue, hermano? Entonces nuestro trabajo es preparar ese camino. Pero la iglesia tiene que nacer. La iglesia tiene que dar fruto ya. La iglesia tiene que dejarse de cosas y de incredulidades y dar fruto ya. La iglesia tiene que dejar de ser un lugar religioso para empezar a ser un lugar que viva verdaderamente la palabra. Que cada reunión tengamos una experiencia con Dios. Que afuera, en tu casa, en tu trabajo, haya experiencias vivas y palpables con Dios. Que deje de ser una religión para que comience a ser un verdadero estilo de vida. Eso tiene que pasar, hermano, para que la iglesia nazca. Escúchame. Yo te puedo decir, hermano, está bien que nos cansemos de congregarnos. Así está bien. Yo lo entiendo. Yo créeme, hermano, que lo entiendo. Yo mismo he dicho: Señor, es que te tenemos que ver, Señor, y estamos esperando tu promesa. Pero, hermano, había dos. La iglesia está representada por dos. Por Zacarías el incrédulo y por Elizabeth. Elizabeth es esa parte de la iglesia que sí cree, y Zacarías es esa otra parte de la iglesia que no cree, y que a pesar de que son uno, no están en unidad. Escúchame esto: son un matrimonio, pero no son uno, porque Elizabeth sí cree, pero Zacarías no cree.
En la iglesia muchas veces sucede eso. No existe una unidad de la fe. Acuérdese de Hechos de los Apóstoles. Estaban todos juntos y unánimes. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban en oración, compartían los alimentos, el pan, y además estaban juntos y unánimes. La iglesia tiene que estar unida en la fe. La iglesia tiene que estar unida en la misma intensidad de la fe, para que entonces pueda venir el fruto, que en este caso fue Juan, pero en la iglesia tiene que ser esos misioneros, esa gente que hable la palabra de Dios y prepare el camino para la venida del Señor. Verso 21. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Conste que no estaba preparado, pero lo voy a decir así: se confinó en su casa por 5 meses. ¿Cuántos meses llevamos? No sé. ¿Cuántos meses llevamos? ¿3? Sí, 3 meses. Faltan 2, no es cierto, Ups, un animalito. Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Sabes? Una iglesia que no da fruto es una iglesia con afrenta. ¿Sabes? La iglesia que no da fruto, el cristiano que no da fruto, es un cristiano que llena de vergüenza a Dios. Una iglesia que no da fruto es una iglesia que llena de vergüenza a Dios. Es necesario que tú y yo demos fruto. Es necesario que nazca la iglesia del Señor Jesucristo. Ya, es tiempo, hermano. Es tiempo. Es tiempo. Quiero concluir saltándonos a los versos 59 y 64. Perdón, 59 al 64, dice: aconteció que al octavo día, otra vez el octavo día es nuevo nacimiento, el octavo día es nuevo comienzo. Zacarías era de la clase de Abías y Abías era del octavo turno sacerdotal. Nuevo comienzo. Escúchame, nuevo comienzo. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre, la que sí creía, dijo: no, se llamará Juan. Le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Esto, hermano, esta palabra me abruma porque Dios les dice: mira, haz esto, ponle a tu hijo este nombre. ¿Ok? Sí, Señor, está bien. Pero entonces viene toda la sociedad, familia, amigo, conocidos, trabajo, y dice: no, oye, ¿cómo crees que le vas a poner así? No, estás mal. Y empieza la presión social tratando de cambiarle la mente renovada a Elizabeth. Y le dice: no, pero ¿cómo crees? Eso va contra la tradición. Eso va, hermano, fíjate, a veces la iglesia cristiana se ha detenido porque queremos hacer cosas que van contra la tradición. Oh, no, ¿cómo crees? Pero eso nunca lo hemos visto en una iglesia cristiana, porque va contra la tradición. Y a veces, por hacerle caso a la tradición, la iglesia se detiene. No les cuento lo que quiero hacer. Me vayan a jitomatear. A mí me gustaría tanto ir contra la tradición. De verdad.
Somos una iglesia cristiana, como casi todas, bien tradicionales. Entramos, nos sentamos, empezamos con unos cantos, terminan los cantos, la palabra, los himnos, nos vamos. Todos los días es igual. Tenemos una tradición. No está mal en la medida que nuestro corazón esté prendido por recibir del Señor. Pero si nuestro corazón no está prendido y reproducimos la tradición, eso se llama religión. Y eso, guácala. Guácala. Honestamente, guácala. Que no puede ser, eso no es la palabra de Dios. Eso no puede ser la vida cristiana. En regreso. ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Hasta ese momento la lengua de Zacarías fue desatada. Hasta que por fin Zacarías dijo: no, sí, es mi hijo y me lo mandó el Señor y esto. Hasta ese momento su lengua fue desatada. Lo voy a decir así: hasta que creyó, su lengua fue desatada. Hasta que creyó. ¿Cuándo va a ser nuestra lengua desatada para las cosas de Dios? Hasta que creamos. Hasta que creamos. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas, y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. ¿Quién pues será este niño? ¿Quién pues será la mies? ¿Quién pues delante de los hombres y delante de Dios será esta congregación? Ya no lo vamos a leer, yo quiero que usted lo estudie en su casa, pero del verso 67 al verso 80, Zacarías empieza a orar y a cantar. Se le conoce en latín como el Benedictus. No me lo voy a echar, hermano, cantado porque no sé latín, y eso era antes. Voy a empezar a cantar así y en latín para afianzar la tradición, ¿no es cierto? No me la sé en latín, evidentemente. Mi pastor a lo mejor sí sabe latín, él sí. Pero del 67 al 80, Zacarías empieza a orar y a bendecir a Dios, pero lo hace de una manera muy interesante. Zacarías empieza a darle gloria a Dios por el Salvador. Y uno dice: bueno, a ver, Zacarías, ¿por qué estás orando y bendiciendo a Dios por el Salvador cuando lo que nació de ti fue Juan, el precursor del Salvador? ¿Por qué no está dándole gracias a Dios por Juan? ¿Por qué le está dando gracias a Dios por Jesús, que todavía no nacía, pero que estaba a nada de nacer? Cuando la promesa que recibió fue la de Juan. Porque, hermano, el fruto de la iglesia es el Señor Jesucristo. El fruto de la iglesia es el Señor Jesucristo. Porque entre Juan y Jesús no había diferencia. Porque entre Juan y Jesús no había diferencia. Los dos fueron ejemplo de consagración y del nacimiento de algo nuevo. Cuando la iglesia da fruto, es entonces cuando la iglesia verá al Mesías. ¿Cuántos queremos ver al Mesías en esta mañana? ¿Cuántos queremos ver al Mesías en nuestras vidas? ¿Cuántas áreas de tu vida, de mi vida, necesitan ver al Mesías? ¿Cuántas áreas de tu vida y de mi vida necesitan que Dios se manifieste vivo? Vivo. Ahí donde estás, vamos a hacer una palabra de oración. Señor, yo te doy gracias, Padre, en esta mañana, Señor. Señor, te pedimos perdón, Señor, por nuestra incredulidad, Señor.
Señor, hemos dudado de tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces hemos oído tu palabra, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hemos venido a este lugar y escuchamos tu palabra, Señor, pero no la creemos, Señor? ¿Cuántas veces hemos escuchado la palabra, Señor, pero no se hace viva, Señor, en nuestro corazón y en nuestras vidas, Señor? ¿Cuántas veces, Señor, hemos puesto de pretexto nuestras circunstancias, Señor? ¿Cuántas veces hemos puesto 1000 pretextos, Señor, para hacer tu voluntad y entonces vivir tu palabra, Señor? Te pedimos perdón, Señor. Padre, que la iglesia nazca, Señor, en este lugar, Señor. No una religión, Señor, sino que la iglesia nazca en cada corazón, Señor. Que cada uno, Señor, nos embaracemos de la promesa, Señor, y la atesoremos y la valoremos, Señor, como tu palabra, Señor, como algo lo más preciado, Señor, en este mundo, Señor. Eso es, Señor, tu palabra para nosotros. Señor, envíanos al Mesías. Señor, envía la salvación a esta casa, Señor. Envía la salvación a esta casa, Señor, de temores, de angustia, Señor. Envía la salvación, Señor, a esta casa, Señor. Señor, yo oro, Señor, por este pueblo, Señor. Yo oro, Señor, por este pueblo, Señor, para que tú pongas en el corazón, Señor, el vivo deseo de buscarte, Señor. Para que tú pongas en el corazón, Señor, la viva necesidad, Señor, de experimentarte, Señor. Para que tú pongas en el corazón, Señor, la intensidad, Señor, para buscarte, Señor. Pon, Señor, en nuestro corazón, Señor, tu ley. Pon, Señor, en nuestro corazón y no tan solo en nuestra mente, Señor, tus palabras, Señor. Envía, Señor, al Mesías, Señor. Envíanos, Señor, al Mesías, Señor. Envía a esta casa, Señor, la salvación, Señor. He aquí tu pueblo, Señor, se dispone, Señor, a allanar el camino, Señor, para la venida del Señor. He aquí tu pueblo se dispone, Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. He aquí tu pueblo se dispone para hablar tu palabra, Señor, y convertir a los rebeldes, Señor. He aquí tu pueblo se dispone, Señor, para dar palabras de gozo y de regocijo, Señor, a los que lo necesitan, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Perdona la incredulidad de esta casa, Señor. Perdona, Señor, si nuestros ojos se han detenido, Señor, en las circunstancias. Gracias te doy, Señor. Te alabo, Señor, te bendigo, Señor, por lo que has hecho, Señor, y por lo que harás, Señor. Por quien tú eres, Señor, y serás, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Buen día. Haremos en Dios lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios, haremos en Dios. Fuerte soy.